Algunos se preguntarán, ¿por qué es que dedicamos tiempo en este canal a hablar sobre la Biblia? La razón es simple. Dado el profundo impacto que el cristianismo y las religiones abrahámicas en general han tenido sobre la humanidad, es necesario abordarlos y desmontar la maraña de creencias que han implantado en la mente de las personas. Hoy continuamos con esa tarea. Lee la Biblia, dicen muchos cristianos, cuando alguien expresa pensamientos negativos o hace críticas a sus dogmas y ritos. ¿Por qué? Porque estos creyentes creen que leer la Biblia implica llegar a estar de acuerdo con ellos. Y es que el cristianismo surgió y se sustentó en la lectura y estudio de la Biblia. Y sin embargo, aún entre los creyentes de los diferentes grupos, su verdad depende del tipo de lectura que hacen de este famoso libro. Como ya lo he dicho antes, primero es esencial tener en cuenta que la Biblia no es un solo libro escrito por un solo autor en un tiempo puntual, sino que se trata de una colección de una gran cantidad de textos que fueron escritos a lo largo de unos 1000 años y por muy diferentes autores, y con una larga sucesión de añadidos, modificaciones, reescrituras y por supuesto interpretaciones, que a su vez determinaron el tipo de traducciones que han llegado hasta nuestra época. En estas circunstancias, esta colección de textos llamada la Biblia ha sido y es leída de maneras muy distintas, con resultados muchas veces contrapuestos. Esta situación no ha pasado inadvertida para los muchos grupos religiosos que han surgido a lo largo del tiempo y que supuestamente se basan en los textos bíblicos. Así que muchos alegan que un libro sagrado como este debe ser leído de forma especial. De ahí las lecturas simbólicas, teológicas y místicas de la Biblia. Por el contrario, otros grupos religiosos sostienen que la Biblia debe ser leída de forma literal, o sea, sin interpretaciones simbólicas o místicas. Y claro, no falta quienes insisten en que la Biblia debe ser leída con el corazón. Ya he hablado del tema del corazón. Si desean ver el video, les dejo el enlace. El caso es que si una persona desea hacer una lectura fiel de la Biblia, se enfrenta al problema de que cualquier traducción está previamente condicionada por lecturas simbólicas y teológicas, debido a que la lectura del propio texto hebreo también ha sido condicionada por la teología, al punto de que el significado de muchas palabras hebreas está fijado teológicamente. Por ejemplo, si buscamos la palabra Elohim en un diccionario hebreo, indicará que se refiere a Dios. Pero si se hace un estudio profundo y filológico de esa palabra, nos damos cuenta de que no se refiere a tal cosa. ¿Y qué es una lectura simbólica? Cuando una persona toma un texto e interpreta un significado detrás de sus palabras, o sea, lo que lee son símbolos de otros sentidos, realiza una lectura simbólica. Por ejemplo, tenemos un cuento en el que un caballero derrota a un dragón para liberar a una doncella. Una persona interpreta que el dragón representa los grandes desafíos vitales. El caballero representa la voluntad humana frente a esos desafíos, y la doncella representa la existencia del propio ser humano.
Entonces, al leer el cuento de esta forma, termina interpretando que la voluntad humana es capaz de derrotar los desafíos vitales para liberar su propia existencia. Esa es una lectura simbólica del cuento. ¿Y qué es una lectura teológica? Es similar a la simbólica, pero incorporando ideas y creencias sobre lo divino. En este caso, si una persona toma el cuento del caballero, la doncella y el dragón e interpreta que Dios es el caballero, que la doncella es el alma humana y que el dragón es Satanás, puede interpretar que este cuento nos narra cómo Dios defiende al alma humana de las acechanzas del maligno. O sea, no solo lo ha leído de forma simbólica, sino también ha añadido una interpretación referida a lo divino o religioso. Una lectura esotérica también es simbólica. Por ejemplo, la persona puede interpretar que el dragón es el mundo material con sus cargas y obstáculos. El caballero es la propia persona trascendiendo esos obstáculos. Y la doncella es su espíritu, que es liberado. ¿Y qué pasa si la persona también interpreta que la doncella, o sea, el espíritu, es liberado para fundirse con lo divino o con Dios? Pues tenemos una lectura mística. ¿Cuál sería la lectura literal entonces? La lectura literal sería que en efecto había un dragón que tenía secuestrada a una doncella y que un caballero lo derrotó para liberarla a ella. No suena muy realista, pero ese es otro tema. En el caso de la Biblia, una auténtica lectura literal solo está al alcance de quienes están dispuestos y académicamente preparados para hacer una lectura neutra de los textos, o sea, sin condicionamientos teológicos o incluso ideológicos. Cualquier supuesta lectura literal por parte de un creyente siempre está condicionada por la teología, aún más por su teología, por sus creencias. Esto se hace evidente cuando seleccionan textos para ser leídos supuestamente de forma literal, y siempre son los que se ajustan a sus creencias o prejuicios. Los otros los leen de forma simbólica. Los textos bíblicos originales fueron leídos e interpretados simbólica y teológicamente por quienes los copiaron, reescribieron, editaron y tradujeron desde hace ya 2500 años. O sea, desde el principio, cuando los primeros traductores y editores de la Biblia leyeron, por ejemplo, los Elohim, lo que interpretaron simbólica y teológicamente fue Dios. Y esta interpretación simbólica y teológica sirvió de base para todas las traducciones y lecturas posteriores hasta la actualidad. Incluso los textos del Nuevo Testamento fueron escritos con base en una lectura simbólica y teológica de las antiguas escrituras. Por esta razón, leer la Biblia no es nada sencillo. Si uno quiere saber qué fue lo que realmente querían decir sus autores originales. Y por esta razón, todas las elaboraciones doctrinales, las explicaciones de los textos bíblicos y los estudios que se hacen sobre ellos son tan inútiles. Están basados en un filtro ideológico y simbólico muy antiguo que ha persistido y se ha reforzado a lo largo del tiempo. Lo mejor sería entonces deshacerse de ese filtro y leer la Biblia con ojos neutros, sin cargas ideológicas ni condicionamientos teológicos. ¿Cuántos creyentes se atreverían? ¿Cuántos se atreverían a enfrentar el mayor engaño de la historia?
La Cábala es uno de los sistemas esotéricos y místicos más célebres e influyentes de la historia. Su prestigio es grande. Por eso me temo que lo que les tengo que decir hoy no les va a gustar a muchos. La Cábala es un sistema de pensamiento místico, esotérico y religioso que surgió entre pensadores judíos hacia finales de la Edad Media en el sur de Francia como una disciplina encargada de realizar una lectura simbólica de la Biblia para extraer el conocimiento oculto que, según los cabalistas, subyace en sus textos. Para lograrlo, los cabalistas desarrollaron diversos métodos interpretativos con el uso del alfabeto hebreo, al que le asignaron valores simbólicos y numéricos, y con el que llegaron a construir un edificio mitológico y simbólico complejo, que influyó de manera notable en diferentes corrientes de pensamiento filosófico y esotérico posteriores y en la experiencia religiosa de los propios judíos. Como místicos que eran, los cabalistas no pretendían un debate filosófico sobre la naturaleza de Dios o del ser humano, sino que más bien pretendían entrar en contacto con lo divino, y para ello fue que elaboraron diferentes estrategias. Un cabalista aspiraba a entrar en un estado de conciencia que lo pusiera en contacto, al menos indirectamente, con la fuente de todo lo existente, y contaba con que si realizaba una interpretación simbólico-mitológica correcta de la Biblia misma le daría la clave para entender el proceso místico y espiritual que buscaba. Esto significa que la Cábala no puede separarse de los textos del Antiguo Testamento, especialmente de la Torá. Para los cabalistas, los textos bíblicos no contaban hechos históricos o reales, sino que más bien para ellos eran recuentos simbólicos del proceso de creación continua del mundo, así como de la naturaleza humana y de la necesidad de contribuir a la restauración de una armonía primordial. A partir de esta interpretación simbólico-mística de la Torá, es que desarrollaron su explicación mitológica fundamental. También, al considerar que la Torá puede revelar los conocimientos ocultos relativo a lo divino y a la misión del ser humano, y al emplear como método interpretativo el uso del idioma hebreo con valoraciones simbólicas y numéricas, era inevitable que los cabalistas consideraran al propio hebreo como lenguaje sagrado y que crearan fórmulas que podían funcionar como invocaciones, talismanes y otros operativos mágicos. La verdad es que la lengua hebrea, aunque muy antigua, no es ni sagrada ni divina. La separación entre la cábala contemplativa y teórica y la cábala operativa y mágica simplemente este enfoque. Hubo cabalistas más enfocados en construir el edificio mitológico que servía de base para el desarrollo de las interpretaciones simbólicas, y hubo cabalistas que además se interesaron por técnicas prácticas para entrar en estados de conciencia adecuados para la elevación mística y en técnicas prácticas para los no iniciados que los ayudaran a protegerse del mal del mundo o a alcanzar ciertos pequeños beneficios. La cábala fue tan fascinante en sus exposiciones que no tardó en ser admirada y estudiada por pensadores ajenos al judaísmo, que intentaron en distintos momentos conciliarla con el pensamiento cristiano, como en el Renacimiento o en el siglo XVII,
o con el pensamiento filosófico más secular, como sucedió con algunos ocultistas de los siglos XVIII y XIX. No faltó quien se inspiró o se basó en los postulados cabalísticos para desarrollar prácticas alquímicas o mágicas que no tenían como objetivo fundamental la aspiración mística, sino más bien la obtención de resultados materiales más mundanos. De todos modos, aun cuando hay adaptaciones no religiosas de la Cábala, en sus fundamentos no se la puede separar de la creencia en un Dios trascendental y envolvente, ni se la puede separar de sus fundamentos teórico-prácticos de interpretación a través del hebreo como idioma de símbolos y como idioma sagrado. Algunos insisten en que la cábala filosófica dejó la creencia religiosa original, pero no es así. Lo que la cábala filosófica no judía hizo fue dejar la creencia religiosa de que los judíos son el pueblo escogido, pero mantuvo la creencia fundamental en un Dios que se renueva de forma constante y que subyace a todo lo existente. Y este es el pie de barro de la cábala. Su fundamento se encuentra en una creencia, en la creencia de que los textos del Antiguo Testamento son sagrados y de que esconden un conocimiento oculto. Así, los cabalistas justificaron una interpretación simbólica y alegórica que confirmara sus preconcepciones y sus creencias religiosas ya formadas. En pocas palabras, los cabalistas hicieron con la Biblia lo que muchos otros han hecho a lo largo de la historia. Manipularon el texto a su conveniencia. Por esa razón, por más fascinante que pueda parecer la cábala, no deja de ser solo un sistema basado en creencias y en la imaginación humana. Hace unas semanas publicamos un video sobre la cábala y no faltaron quienes saltaron porque no mencioné el Zohar. A ver, Sefer Zohar o simplemente el Zohar, que significa el libro del esplendor, es un conjunto de textos aparecido alrededor del año 1275 en España. Fue presentado como escrito por un célebre rabino del siglo II de nuestra era, llamado Shimon Bar Yochai. O sea, el Zohar se presentaba como la recuperación de textos antiguos en los que supuestamente Yochai había dejado por escrito sus enseñanzas y experiencias místicas. Sin embargo, la verdad es que se trata de un texto pseudoepigráfico. Su verdadero autor fue un místico judío del propio siglo XIII llamado Moisés de León, que escribió muchos otros textos que trataban materias semejantes y que fue uno de los cabalistas más importantes de su tiempo. La práctica de escribir bajo el nombre de un autor consagrado todavía era común en aquellos tiempos de la Edad Media, por lo que el hecho de que Moisés de León hubiera firmado el Zohar bajo el nombre de Yochai no se habría considerado como una falta. En el Zohar se narra que Yochai ha tenido que refugiarse en una cueva con algunos discípulos, con quienes comparte sus reflexiones y lecturas de la Torá, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, a los que él le da una interpretación mística detallada, que con el tiempo se constituyó en la base de todo el movimiento cabalístico medieval. O sea, el Zohar marcó la pauta de cómo debían los cabalistas leer e interpretar la Torá y en general el Antiguo Testamento, que es lo que fundamenta la cábala.
Por esta razón se considera al Zohar como uno de los textos más importantes de la Cábala, aunque no el único. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.